Eso, ahí está, Anita, Anita. Que ingrese Anita y empezamos. Eso, ahí estamos con Anita también, estamos los tres que estamos ya. Bueno, chicos, en realidad los derivados financieros es para muchas clases, es algo muy interesante de las finanzas. Esto se estudia solamente en finanzas internacionales, pero yo voy a tratar de darles unas pasillas de enseñarles de qué se trata los derivados financieros, ¿sí? Pero, chicos, los derivados financieros nacen y se dan a partir de las finanzas internacionales, ¿sí? Es a partir de donde nace eso. Los derivados financieros, por su parte, digamos que nos ayudan a tomar decisiones a futuro. ¿Para qué? Para evitarnos esa volatilidad o ese riesgo que nos ofrece el mercado. Nosotros vimos en el pasado los riesgos que existen y veíamos que existe un riesgo de tipo de cambio, un riesgo de tipo de interés, por ejemplo, ¿sí? Y poníamos ejemplos y decíamos, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando el precio del barril del petróleo cambia? ¿Qué pasaría cuando el precio del transporte internacional cambia? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el precio del buquete de rosas cambia, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo nos protegemos de esa coyuntura económica, de esa coyuntura política, por ejemplo? ¿Sí? Cuando no podemos nosotros controlar los precios de mercado, porque los precios de los mercados son tan volátiles que todo el tiempo están moviendo. ¿Sí? No es lo mismo las flores que exportamos del mes pasado, el precio, que el precio de lo que vamos a exportar ahora. ¿Sí? Al ser finanzas internacionales, lo que nosotros tratamos de internacionalizar es las finanzas y de buscar mecanismos para protegernos de esa volatilidad. Decir que, por ejemplo, hoy hemos hecho una exportación de 100 toneladas de flores en razón de casi 8 millones de dólares. ¿Y qué pasaría el mes que viene? La misma cantidad, las mismas 100 toneladas, ¿cuánto nos va a costar? ¿7 millones? ¿6 millones? ¿9 millones? ¿10 millones? ¿Cuánto nos va a costar? Entonces, los contratos de derivados financieros, lo que buscan, porque son contratos, son documentos que se firman, lo que tratan de buscar es que ese precio por tonelada, ese precio por unidad o como quieran llamarlo, lo que buscamos es que ese precio se mantenga estático en el tiempo, ¿sí? Ese precio se mantenga estático en el tiempo. Que todo el tiempo tú me vendas a mí petróleo a $95, independientemente si el mercado lo pone a 120, independientemente si el barril de petróleo en el mercado cuesta $200. Yo quiero a 95. Lo que yo quiero el barril de petróleo que me dejes en 95. No importa si es que luego está 75, 50, 30. No, no. Yo quiero que me vendas a mí, me garantices una producción petrolera, Ecuador, país petrolero, de 200 millones de barriles durante un año a precio de $95. Yo quiero fijar en ese precio. No me importa si es que luego sube o baja. Yo quiero basarme en ese precio, ¿sí? Lo mismo se hace con las tasas de interés. A nivel económico, cuando estudiaba economía yo, bueno, las clases que yo, porque no soy economista de profesión, decíamos, por ejemplo, que todo en el mercado, los mercados, tienen su precio, ¿no? Nosotros vamos a comprar alberja, pescado, carne, pollo, aceite, azúcar, lo que ustedes quieran, y pagamos un precio, ¿no? A $2, a $3 la libra de pollo, de pescado, lo que ustedes quieran, ¿sí? Normalmente se paga un precio, se hace un precio. ¿Y qué pasa en cambio cuando nosotros pedimos prestado dinero al banco? También se paga un precio, ¿no es cierto? Que se llama la tasa de interés, ¿no es cierto? Si yo quiero comprarme un auto, por ejemplo, al banco, ¿qué le pago? Una tasa de interés. Claro, es una tasa de interés ¿sobre qué? Sobre un dinero. Mira, yo quiero comprar un auto nuevo. ¿Cuánto tienes? Tengo 7,000. ¿Qué auto quieres? Uno que cuesta 14. Ah, ¿sabes qué? Te falta 7. Yo te financio una tasa del 25%. Es el precio del dinero, ¿sí? El banco me pone un precio al dinero que es del 25%. Como yo no quiero, en Ecuador son las tasas fijas, no varían. Pero en España, por ejemplo, las tasas de interés de préstamos son variables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy estamos pagando, este mes hemos pagado 320 de cuota de nuestro carro que hemos comprado con nuestros ahorros y de parte de crédito. El mes siguiente ya no va a ser la misma cuota. Quizá como los intereses son variables en Europa, se tasan en términos variables, el mes que viene quizá tenga que pagar 325 o tenga que pagar 318 o 315, ¿sí? Normalmente los precios cambian por las tasas de interés. Francis. Sí, una cuestión. Al Claro. ser las tasas de interés que varían, también debe haber algún factor que compense la tasa variable. Entonces, no sé en qué. Claro,
cuál sería el que compense, El porque factor que cambia. no puede haber un desequilibrio ahí, porque si un mes me cobran uno, el otro mes el otro, entonces yo también tengo que tener, no sé, creo yo, algún medio que me permita Sí, claro, compensarla. la La, compensación. Sí, ajá. mira, lo que pasa es que en Europa, por ejemplo, no existe salario mínimo vital. Nosotros en Ecuador tenemos un salario mínimo, ¿no es cierto? Que es $425 hoy por hoy. Es lo que mínimo debería ganar una persona. Pero ¿qué pasa en Europa? En Europa, en cambio, por su parte, en países un poco más al este, como Alemania, por ejemplo, como Francia, por ejemplo, no existe un salario mínimo vital. Entonces, la gente, ¿cómo gana ya por horas? ¿Sí? Es decir, yo puedo tener en el día dos trabajos. Puedo tener un trabajo que me está pagando, bueno, la hora media en Ecuador, la hora media que pagan en Ecuador normalmente asciende a casi $14, ¿sí? Lo cual está catalogado como una hora que es como un salvataje, lo catalogan los economistas, porque en otros países está superando, digo para profesionales como nosotros, ¿no? Gente que fue a un instituto, a una universidad y eso, ¿sí? Entonces, para nosotros estamos subvalorados, ¿sí? En cambio, en Europa, ¿qué pasa? Que normalmente el precio de la hora es muchísimo más alto. Más o menos hablamos que, digamos, que un profesor de universidad en Europa, en Alemania, en una universidad pequeña o un instituto como el IDESUS, por ejemplo, normalmente la hora que está ganando supera casi los $200, ¿sí? $200 que serían más o menos como unos 100 de euros, como unos 225 euros, 215 euros más o menos, ¿sí? Entonces estamos hablando de un salario básico altísimo en Europa, por ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que en Suiza quizá casi sea un profesor por hora, está ganando casi $300, más o menos, por decirle, ¿no? No sé cuánto está. Entonces, el costo de vida, al ser tan alto, tan altos los sueldos, ¿no? Lo que hace es que se compensan con esas tasas de interés que son bastante volátiles, ¿sí? Entonces, en un mercado como el ecuatoriano, ponernos a la gente, ¿no? A nosotros, ciudadano común de a pie, que no somos, digamos, gerentes, no somos dueños de compañías, por ejemplo, ponernos una tasa de interés variable, encima de que son altas, ponernos variable, quizás nos abarcaría mucho la economía. La economía nacional o la economía de hogares sería demasiado deplorable, mucho peor de la que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compensan en Estados Unidos esas tasas de interés variables? Se compensan con la parte impositiva de la una, ¿sí? Por los que existen muchos escudos fiscales, y la segunda es con que no existe salario mínimo. El precio de la hora es bastante alto. Por eso es que, por ejemplo, en Francia, hay gente que tiene dos trabajos, ¿no? Dice, yo trabajo en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un trabajo, y a partir de las 3 trabajo en una cafetería limpiando y eso, ¿sí? Entonces los salarios son relativamente altos, la calidad de vida es mucho más alta, ¿por qué? Por el salario, por la inexistencia del salario básico, si no existe salario básico. Están abiertos el precio de la hora. Entonces por eso es que de alguna manera con eso se compensa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el mismo ejemplo en Europa? Que las tasas de interés están abiertas, ¿sí? Entonces están abiertas. ¿Qué pasaría con compañías multinacionales, por ejemplo, que suelen hacer sus préstamos en compañías del extranjero, por ejemplo? Tratan de blindarse o de protegerse esa volatilidad, de ese cambio en la tasa de interés que se vuelve variable. Lo que tratan de hacer un poco es lo que tratan de hacer es tener un tipo de derivado financiero para proteger esa tasa de interés, ¿sí? Y entre los principales derivados financieros o de finanzas interesadas que tenemos los estandarizados y los de OTC, ¿sí? Los estandarizados normalmente son los que se los hace de manera formal, ¿sí? Tienen una fecha de vencimiento, una obligación, están relativamente bien definidos, no hay escapatoria, no hay dónde perderse con estos. Pero ¿qué pasa con los derivados OTC o over the counter? ¿Qué pasa con estos, por ejemplo? Estos, o sobre el mostrador, sí, se los dice en español. Esos, en cambio, son un poco más abiertos, son todo lo contrario a los estandarizados. Se pactan en necesidades, se pactan en plazos, en conveniencias realmente de las personas que estamos tratando de hacer este OTC, ¿sí? Realmente en el Ecuador no existe OTC, no existe ese mercado OTC, lo tiene Colombia, lo tiene Perú y Brasil, y creo que también Argentina, que no creo estar seguro de esa parte. Y los estandarizados existen en Ecuador, pero son muy poquitos, son muy pequeñitos y los hacen entre compañías muy grandes. Hablamos de constructoras como Oribe Suasco, por ejemplo, que sí lo tiene, Romero Pazmiño también lo tiene, con contratos estandarizados para sus proveedores, por ejemplo. Sí, en vez de yo darte todo el dinero en efectivo, lo que hacen es entregarte un contrato de permuta, es decir, te doy una casa a cambio de la concretera o de los trabajadores, por ejemplo, ¿sí?
Tú te haces cargo, coges la casa, ganas un poco más, es como lo tratan de hacer un poco con los derivados aquí en el Ecuador, ¿sí? No existe una bolsa en Ecuador que esté totalmente desarrollada, una bolsa tan grande como la de Nueva York, por ejemplo, ¿sí? Como la bolsa de Brasil, por ejemplo, la bolsa de valores de Brasil, que es una bolsa muy importante a nivel latinoamericano, no estamos desarrollados a ese nivel, por tanto, no existen muchas operaciones de derivados financieros en el Ecuador. Muy pocos bancos en el Ecuador, en realidad, que son los encargados de normalizar esta parte, lo hacen. Quien más lo ha hecho es el Estado ecuatoriano, ¿sí? A través del Ministerio de Finanzas. Ellos han tratado de impulsar un poco esta política de forwards, de swaps, que es un poco para blindarse un poco de los precios, un poco para blindarse de los cambios de la tasa de interés en relación con el Fondo Monetario Internacional y con los chinitos que tenemos créditos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en el Ecuador, compañías más grandes como Supermaxi y las florícolas han tratado de inmiscuirse un poco en esta parte, proteger los precios de sus exportaciones. Sin embargo, todavía ha resultado difícil por el poder de negociación que tienen los florícolas, ¿sí? Si nosotros hablamos de florícolas, realmente somos pequeños frente a toda la demanda que tenía Ucrania y Rusia, por ejemplo, frente a flores, ¿sí? Realmente era muy alta y no teníamos un poder de negociación de decir, los 100 buquetes van a salir a un precio de decirles de $50 cada buquete, ¿sí? Entonces no teníamos ese poder de negociación. Todavía Ecuador es un país pequeño en relación a esta parte, pero sin embargo puede ser que en el camino nos vinculemos a una compañía y la suerte puede ser que nos vinculemos justo con esas actividades, en tanto que tienen que conocerles un poco de manera teórica para poder implementar un poco en la práctica cuando ustedes ya trabajen, ¿sí? Que creo que en Ecuador es muy poco la gente que conoce esta parte, o que más que conocer, más la gente que ha hecho que conocer, porque conoce mucha gente, pero en realidad hacerlo es lo que no se conoce, ¿sí? Y tenemos una parte también de modo de cumplimiento con delivery y non-delivery, ¿sí? El delivery, como lo hacemos al final del contrato, se hace, como su nombre lo indica, delivery se hace una entrega física, así como llega a nuestra casa el Uber Eats, por ejemplo, el Rappi, por ejemplo, llega con una pizza, con una comida, llega a nuestra casa, se lo hace en forma física. Nosotros damos un valor pactado y se acabó, ¿sí? En cambio, cuando es non-delivery, en cambio, no hay entrega de un subyacente, ¿sí? No hay entrega de algo físico, ¿sí? Normalmente se entrega un contrato, se entrega papeles y no se entrega una cosa física, ¿sí? Normalmente es muy poco común el non-delivery, es muy poco común, sé que lo hacen en Estados Unidos compañías grandes a través del Nasdaq 500, las mejores compañías mejor catalogadas en Estados Unidos están en Nasdaq 500, lo hacen ellos, ¿por qué? Porque tienen altos flujos de efectivo que pueden garantizar este cumplimiento, ¿sí? Non-delivery. Asimismo, lo que decíamos, los derivados financieros se enfocan de alguna manera, ya les expliqué, al riesgo cambiario, al riesgo tipo de cambio, que yo no quiero que me afecte el tipo de cambio, porque yo estoy haciendo exportaciones hacia Canadá y el dólar canadiense está subapreciado en cuanto al dólar, ¿sí? Yo no quiero que me afecte como exportador, yo quiero que me sigas comprando. Y mira, yo sé que está a 89 centavos del dólar canadiense, ¿sí? Si yo pago un dólar y me dan 89 dólares canadienses. Sin embargo, yo sé que está cada vez disminuyendo, 79, 69 centavos. Sí, entonces yo no quiero que pase eso. Mira, yo quiero que cerremos el contrato, la exportación, tú me entregas un dólar americano y me des 90 canadienses. Quiero cerrar en eso. No importa si luego el mercado se sube o decrementa en su precio. Mira, a mí me sirve mucho eso. En tanto de términos de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero garantizar mi exportación hacia Canadá de flores, porque está llegando el Día de la Madre. Yo, por tanto, como importador, en cambio, yo quiero garantizarme todo ese, ese embarque, todo ese contrato yo me quiero garantizar. Y quiero que me llegue. Y quiero pagarte un precio que esté al mercado, ¿sí? Un precio que esté más o menos al mercado. ¿Por qué? Porque si existe volatilidad en el mercado o se está moviendo mucho el precio, quizá puede ser que aquí uno de los dos resulta perdiendo. Entonces, para eso se hacen los derivados financieros, ¿sí? Cerremos a valor de 90. ¿Qué pasaría si sube? Yo como exportador voy a perder, pero quizá yo como importador voy a ganar porque no tengo que pagarte mucho más por tus dólares, ¿sí? En vez de pagarte 97 o casi el dólar, la paridad, te voy a pagar 90. Pero ¿qué pasaría en cambio si sigue bajando? Bajó a 89 centavos, a 87, a 73 centavos por cada dólar americano. ¿Qué pasaría? Que yo estoy perdiendo en cambio como importador, porque tuviese pagado menos. En cambio, con un contrato lo que se hace, nos olvidamos de esa volatilidad, te garantizo la exportación y te garantizo un precio, ¿sí?
Con las tasas de interés pasa lo mismo. ¿Qué pasaría con una tasa de interés? Mira, yo hago un préstamo en el Banco de China, en el Banco Federal de China, hago un préstamo a nivel ecuatoriano. ¿Por qué? Porque quiero construir lo que hacíamos en tiempo de Correa, quiero construir escuelas, carreteras, lejos de ser correísta, quiero construir carreteras, hospitales, pero hay que rescatar los ejemplos que nos sirven a nosotros y las cosas buenas que se dejó haciendo. Y yo quiero construir hospitales, infraestructura tecnológica y quiero hacer más, no sé, quiero hacer quiero llevar a un fin social, ¿no? Quiero llevar a fortalecer el Estado y bla, bla, bla. Entonces yo me hago un préstamo con el Banco de China. El Banco de China me dice, mira, de acuerdo a lo que yo estoy catalogado como un dragón rojo, un importante proveedor para estados, mira, yo quiero que cerremos, que no te voy a dejar a tasa de interés abierta, te voy a dejar cerrado al 5% a 20 años, ¿de acuerdo? Sí, en 20 años no te voy a cambiar la tasa de interés, pero en 20 años págame, ¿sí? O sea, se hace así más o menos, ¿sí? Compañías como Supermaxi hacen préstamos a nivel internacional en el Lloyds Bank, por ejemplo, entonces ellos tratan de blindarse esta volatilidad de las tasas de interés que tiene Estados Unidos, se tratan de blindarse con esos derivados financieros, ¿sí? Entre los términos generales que vamos a ver lo que se llama, por ejemplo, vamos a conocer el precio del subyacente, ¿sí? Vamos a escucharme hablar del subyacente. ¿Subyacente a qué se refiere? Se refiere al precio o a la connotación de un contrato principal o del principal. El principal y el subyacente es algo más pequeño. El subyacente normalmente les voy a decir cuando exista un contrato, es decir, cuando yo me refiero a un subyacente, es que existe un forward, existe una opción, un swap, un futuro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que siempre se han confundido los estudiantes? Y es la diferencia entre un forward y un futuro. Porque ustedes saben inglés mejor que yo, me dirán, profesor, me está diciendo forward y futuro, casi es la misma connotación según mi diccionario que yo estoy usando. Y le diré, sí. ¿Cuál es la diferencia? La connotación, la diferencia que viene dada es solamente en el mercado en donde se negocia. Los forwards, al igual que los futuros, tienen una misma connotación, es decir, hacen lo mismo. Nos tratan de proteger del tipo de cambio, ¿sí? Ambos son contratos que se hacen entre dos personas, que tratamos de protegernos de importaciones y exportaciones, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el forward es mucho más formal. El forward puede ser negociado en la bolsa de valores, ¿sí? Puedo alzar la mano y decir, yo con mis tres colegas, con Ana y con Francis, compramos forwards, compramos futuros, perdón, compramos forwards a un precio de $90. Es decir, nosotros podemos acercarnos a alguien y decirle, mira, te compro el petróleo. ¿Cómo está ahorita? Está a 70. Yo te puedo comprar a 90. ¿Por qué? Porque tengo un contrato de futuros que me avaliza a mí para poderte comprar a 90, porque es dinero en efectivo, ¿sí? Así es como funciona, ¿sí? Vamos por partes. ¿Qué pasaría en cambio si yo tengo futuros? Esto con el forward en la bolsa de valores. Con el forward, con el futuro, nos acercamos a la bolsa de valores de Quito y le decimos, mira, ¿quién tiene petróleo? Yo tengo petróleo. ¿A cómo estás dejando? A $70. Ah, bueno, mira, yo tengo un futuro por 90. Es decir, en vez de pagarte 70, te voy a pagar 90 por ese petróleo. ¿Te parece? Me dice, sí, claro que sí. Pero mira, leo en el contrato que lo tuyo es un futuro. Eso no puedes negociar en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, mis amigos, se negocia solamente futuros, swaps y opciones financieras. Los futuros han quedado fuera de la bolsa de valores para negociarse en un mercado que se llama over the counter, ¿sí? O debajo de la mesa, ¿sí? Over the counter, debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque son contratos que se hacen normalmente entre organizaciones que no están formalizadas en una bolsa de valores. ¿Por qué? Porque quizás su flujo de efectivo, la razón de la compañía, el financiamiento de la compañía, o la misma operación de la compañía, o la historia de la compañía, no le ha permitido ingresar de alguna manera todavía a la bolsa de valores formal de Nueva York, de Quito, de México, a la bolsa de valores de Brasil, por ejemplo, no le ha permitido entrar, ¿sí? Entonces, los futuros normalmente se usa un mercado más informal. Y los forwards, como son sus pares, son similares, hacen exactamente lo mismo. La única diferencia que existe entre el forward y el futuro es que los forwards son formales y los futuros son un poco más informales, pero no dejan de coberturarnos de ese riesgo de tipo de cambio que tenemos, ¿sí? O de esos contratos que pueden cambiar. Digamos, por ejemplo, que queremos comprar oro, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros decimos, compremos forwards de oro. Les digo idea a ustedes. Me dicen, de acuerdo, profesor.
confiamos en tu palabra y compramos forwards para oro. Y compramos los forwards y nos dice, mira, el contrato de cobertura te da para 100 toneladas de oro. El oro hoy día está costando más o menos cada quilate, bueno, cada kilogramo, cada quilate de oro, bueno, el oro en general está costando hoy más o menos, está a $95, ¿sí? La semana pasada estuvo a 75, estaba bueno para comprar, pero no para vender. Entonces yo les digo, miren chicos, compramos y compramos, ustedes confían en mí, compramos los futuros, los forwards, compramos los forwards, quiero hablar bien con ustedes, los forwards, porque en mi trabajo a veces hablo de futuros forwards, nos volvemos locos. Los forwards, compramos los forwards para materias primas, vamos a comprar oro, ¿sí? Y guardamos ese dinero, guardamos eso, nosotros guardamos el dinero a 90. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, no, el oro se pone a 110? Nos convendría cobrar, no nos convendría comprar oro. Pero sin embargo, nosotros nos retenemos los papeles y los guardamos. Decimos, algún momento tiene que bajar el precio del oro, ¿sí? Y el momento en que baja, en el momento en que cuesta 65 el quilate de oro, nosotros sacamos nuestros contratos. Decimos, yo te compro oro. Mira, aquí tienes mi contrato de forward y este momento te puedo comprar. Mira, anda, reclama en la bolsa de valores al término del plazo de este contrato de forward y tú tranquilamente puedes comprar. Y nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos la materia prima. ¿Sí? Ya voy a explicarles los swaps y las opciones, ¿sí? Ahí he matado dos temas. Si les quedó claro, si está claro, mis amigos, vamos a seguir hablando de forward. Sí, Francis. Los bitcoins, ¿cómo entraría? Los bitcoins es un tema bastante álgido, mi querido Francis. Es un tema que nos podríamos pasar hablando la clase, ¿sí? Los bitcoins, naturalmente, por su forma de cómo están operando o como no tienen un respaldo económico por detrás, digamos, como el dólar, por ejemplo, ¿sí? Aunque se habla de convenciones, luego de una convención ya de años actuales, se habla que ya no tiene que tener la moneda un patrón oro detrás para ser respaldado o una reserva federal. Sí, se habla, y por eso nacen los bitcoins, ¿sí? Los bitcoins sí pueden ser negociados dentro de bolsa de valores, pero dentro de bolsas de valores donde han permitido la entrada de los bitcoins, ¿sí? Los bitcoins, si fueran mucho más formales, de alguna manera, nosotros podríamos negociar con bitcoins, o los bitcoins no tuvieran ese sesgo que viene dado y que hemos dicho mucha gente, que el bitcoin se ha usado para operaciones, por ejemplo, que han sido narcotráfico, lavado de activos, para trata de blancas, actividades que son delictivas, ¿no? Catalogadas en muchos códigos penales de muchos países como actividades delictivas. Si los bitcoins no tuvieran esa variabilidad tan alta que tienen porque es muy variable, sucede algo y los bitcoins caen. Entonces nos ha demostrado las bolsas de valores que los bitcoins no tienen una estabilidad, por ejemplo, frente al tipo de cambio, ¿sí? Si el tipo de cambio como el dólar que está apreciándose el bitcoin no cayera el precio del bitcoin, diríamos que los bitcoins sí son naturalmente estables a los tipos de cambio o a las tasas de interés que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Cambió la tasa de interés la Reserva Federal y los Bitcoin cayeron, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los Bitcoin no sirven para protegernos primero de las caídas o quizá no son un contrato de forward, no son forwards. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal hace 2 semanas cambió la tasa de interés y los Bitcoin cayeron. La gente empezó a vender Bitcoins, ¿sí? Cuando usted vende muchos Bitcoins o vendemos un principal, digamos, oro o vendemos petróleo o lo que tengamos, el principal, ¿no? No el subyacente, el principal. Entonces, ¿qué está pasando cuando vendemos muchos bitcoins? La bolsa empieza a decaer, o el precio del bitcoin empieza a decaer. ¿Por qué? Porque la gente está deshaciéndose. Lo que yo quiero es mi dinero en efectivo y no el bitcoin, ¿sí? Los bitcoins podrían entrar en un término de forward, ¿sí? Si se fueran más formales. Y podríamos protegernos, firmar entre usted y yo, por ejemplo. Mira, Francis, te doy 100,000 bitcoins y son, no sé, $15,000, $20,000, no sé cómo es el bitcoin, ¿ya? Sí, de acuerdo, profesor. Y mira, yo quiero seguirte comprando Bitcoin, ¿sí? ¿Y de cómo vamos a querer? Mira, quedemos de cada 0.01 Bitcoins, quedemos a $1,000, ¿sí? Y firmamos un contrato de forward. Si es que estuviéramos en el mercado formal, todas las bolsas de valores del mundo nos dijeran que se aceptan Bitcoin, ¿sí? En cambio, digamos que estamos trabajando en una bolsa como la ecuatoriana, en cambio, y hacemos el mismo proceso de negociación. Cada 0.01 bitcoins cerramos a $1,000. Estamos en la bolsa de Ecuador. Como no podemos ingresar a la bolsa ecuatoriana porque los bitcoins todavía no tienen, en la bolsa de Ecuador no tienen una normativa vigente, una normativa legal para poder operar, entraríamos como futuros, entraríamos como contratos de futuros, es decir, un contrato entre usted y yo
donde diríamos, mira, el profesor por cada 0,01 bitcoins va a pagarme $1000. Entraríamos en eso. Establecemos un plazo, cuántos bitcoins máximo vamos a poder vender y el precio y a qué tiempo. Mínimo son 2 años. Si en 2 años tiene que tener la capacidad de seguirme proveyendo a mí de bitcoin, ¿sí? Tienes que seguir minando bitcoin, ¿sí? ¿Para qué? Para seguirme proveyendo a mí. ¿De qué? Pues de bitcoins, porque hemos dicho que vas a venderme, no sé, 100,000 bitcoins, yo qué sé, hablo cualquier cosa, ¿ya? Entonces entraríamos en un mercado de futuros. Si es que el bitcoin estuviera, por ejemplo, estuviéramos, por ejemplo, en El Salvador, donde ya existe normativa vigente, normativa legal que abarca ya el bitcoin, entraríamos en un término de forwards, ¿sí? Es decir, nos diríamos a negociar con un forward. Por eso es que los futuros y los forwards son realmente muy parecidos. Y los bitcoins, al ser moneda, un tipo de cambio, aunque fuera electrónica, es una moneda, aunque no nos guste, de alguna manera entra en estos dos segmentos. Formalmente en El Salvador, que existe normativa, forward. En Ecuador, Colombia y Perú, quizá que todavía no tenemos normativa, quizá entra como futuros. ¿Sí? Con eso sí respondí a la pregunta, Francis. Sí, ingeniero, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, todos esos elementos, estos 4 elementos se los llaman el plain vanilla, ¿sí? O el plan vainilla, ¿sí? Se lo nació en una conversación en Estados Unidos, cuando hablaban de bolsa, ellos cuando trataban de protegerse de estas volatilidades del mercado, del plain vanilla, ¿sí? ¿Por qué plain vanilla? Porque normalmente la gente que estuvo reunida en esa negociación hace muchos años atrás se dedicaron a comer helado de vainilla y dijeron, mira, tú te paras en cualquier país y normalmente lo más clásico que existe entre los postres en esos años, en los 80, existe el helado de vainilla. Tú te vas a Perú, a Ecuador, siempre hay vainilla. A todo el mundo le gusta la vainilla, pues a estos contratos los pongamos como plain vanilla, ¿sí? Entonces, los forwards, estos elementos de tipo de cambio de cobertura, se llaman plain vanilla, ¿sí? Se llaman plain vanilla y abarcan estos 4 segmentos, incluso los futuros, ¿sí? Se llaman los plain vanilla. Y los forwards, como les explicaba, de alguna manera nos ayudan a coberturarnos del riesgo de tipo de cambio, del tipo de cambio que nos ofrece el mercado. A los unos nos obliga ¿a comprar qué? Bitcoins, a comprar materias primas, a comprar materias primas, me refiero a oro, plata, o trigo, o maíz, lo que fuera, ¿no? Nos obliga a comprar. Y a la otra persona que nos obligan a vender. Por eso es que le decía al Francis, por ejemplo, mira, Francis, si tú me ofreces a mí un contrato de un forward 0,01 bitcoins a razón de $1000, ¿no es cierto? Cada uno, y yo quiero un plazo de 2 años, ¿tú tienes la capacidad de entregarme a mí 300,000 bitcoins? Dice, sí, mira, yo tengo la obligación de minar, es decir, tienes la obligación de venderme, yo que tengo la obligación de comprarte, ¿sí? El forward es una obligación de compra y venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de comprarte solo a ti, Francis, los bitcoins, la materia prima, lo que fuere, cualquier subyacente, cualquier tipo de operación financiera, tengo la obligación de comprarte solo a ti. ¿A qué precio? Al precio que los dos estamos marcando, ¿sí? A $1000 por cada Bitcoin, ¿sí? Y en cambio, tú tienes la obligación de venderme solo a mí a ese precio, ¿sí? Solo a mí a $1000. Quizá, Anita, tendrás que vender a 1200, a 1300, y no 300,000, quizá 200,000 bitcoins, quizá 100,000 bitcoins nada más, ¿sí? O 100 barriles de petróleo, 200,000, o 300,000, o tantos kilogramos de oro o de plata, o tantas toneladas de flores o de trigo, de lo que fuere, sí, o tantos servicios que podemos abarcar, cualquier cosa. Les hablo normalmente de lo que hemos desarrollado en el camino, ¿sí? Entonces, es un contrato donde el uno se obliga a comprar obligatoriamente contigo a un precio y tú a venderme a un precio, ¿sí? Ese es el forward. ¿Qué hacen los futuros? Hacen estrictamente lo mismo, pero los futuros lo hacen en un mercado over the counter, ¿sí? Es decir, debajo del escritorio o debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no están formalizados, es decir, no son formales, no están dados como formalidad. El plazo normalmente de un forward puede ir entre 3 días y 3 años, no más allá de eso, ¿sí? Si podemos firmar un forward, si estamos hablando en El Salvador, por bitcoins, que tú vas a minarme 30 bitcoins en 3 días, a un precio de $1000 cada bitcoin, ¿sí? Sencillo. Es así como lo hacemos, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo logramos así, a un precio independientemente del comportamiento de las divisas. No nos importa el comportamiento, sube, alcista, bajista, no nos importa. Nosotros cerramos a un precio que nosotros hemos estudiado tantas finanzas que sabemos cuánto puede hacerse, ¿sí? Y la modalidad de cumplimiento es delivery o non-delivery, dependiendo de lo que había explicado, ¿sí? Pero eso no viene al caso. Realmente, non-delivery o delivery
Se aplica muchísimo en Colombia, en Ecuador no se aplica mucho estas cosas. Francis, con mucho gusto. Francis, cuando quieras. Sí, mil disculpas. En No un se lo... forward, si una de las dos partes no cumpliera el acuerdo, Claro. ¿cuál sería la sanción? Verá, ¿O cuál? si existen sanciones legales, ¿no? Sanciones legales, pérdida de reputación principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría ir y comentar, ¿no? Digamos que quedamos contigo, Francis, en $1,000, ¿sí? Y vas a minarme 300 bitcoins, ¿sí? Y sucede que al término del tiempo que hemos quedado, no me cumples. Tú vas a perder una reputación porque en el mercado de valores va a decir, ¿sabes qué? El Francis no le cumplió al Carlos con los 300 bitcoins que habían quedado, ¿sí? Vas a perder una pérdida de reputación porque luego nadie va a querer negociar contigo o transar. La principal razón, la pérdida de reputación, ¿no? La segunda, al perder reputación, tú vas a perder mercado, es decir, tus clientes van a empezar a irse, ¿sí? Es decir, tu empresa va a ser cada vez más a la baja, más bajista. Y puede ser que en un momento el mismo mercado, escúchame la palabra, te escupa fuera del mercado. Ya tu compañía dejó de cotizar porque no tenemos un contrato serio. ¿Sí? Y lo tercero que podría pasar es que realmente vayamos a una instancia legal y digamos a una corte internacional y digamos que existió un incumplimiento del forward, ¿sí? Porque yo me obligué a comprarte, te pagué el precio, hasta quizá por adelantado, que puede pasar, y ni siquiera me cumpliste con esa parte, ¿sí? Ahí vamos a instancia legal, ya un poco más jurídico internacional, ¿sí? ¿Qué pasaría por su parte si yo no te compro a ti? Tú minaste, dijimos a un precio, yo me encontré otro proveedor que me está dando a 800 a 820. Entonces yo también perdería esa reputación. Me dirían, Carlos es un incumplido, él no está cumpliendo. Y podrías llevarme también a la corte internacional o a la corte del país donde estemos negociando y podría yo pagarte serias indemnizaciones por el incumplimiento de un forward. El forward normalmente se equivale a un contrato como de arrendamiento, como un canon de arrendamiento. Si yo te presto mi departamento para que tú vivas, habites al término de un año a un precio determinado, ¿qué pasaría si en ese plazo, por ejemplo, yo te subo cada vez y cuando quiero el precio del arrendamiento, por ejemplo, ¿sí? Tú me puedes denunciar al juzgado de inquilinato y decirme, no, es que no me está cumpliendo lo que quedamos en principio, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, ¿sí? Lo mismo pasa con esto. Existe una pérdida aquí y aquí es incluso más una pérdida reputacional que incluso si hablamos de Nasdaq 500, por ejemplo, puede ser que nunca más puedas ingresar a Nasdaq o nunca más puedas cotizar en bolsa. Puede ser que muchos inversores ya ni siquiera quieran invertir en tu compañía comprando acciones o bonos para financiarte la compra de un trailer. Porque digamos que tú sacas acciones para comprar un trailer, por ejemplo, ¿sí? Y te estaban comprando y puede ser que mañana amaneces y no te compra nadie. Puede ser la debacle de tu compañía porque tú estabas esperando esas acciones, por ejemplo, de alta reputación que tenía tu compañía y dices, mira, esa reputación se me cayó ayer porque una de mis compañías aliadas dejó de producir bitcoins para Carlos que habíamos quedado. Y lo mismo puede pasar conmigo, ¿no? Que yo soy una compañía que estoy emitiendo acciones, ¿para qué? Quizá para financiarme la ampliación de mi compañía, por ejemplo, ¿sí? Y al no cumplir contigo lo que estoy diciendo a mis nuevos accionistas es que quizá yo tengo un alto riesgo de incumplimiento de mis obligaciones, ¿sí? Tengo un riesgo legal alto. Quizá no tenga que hacer negocios contigo. Carlos, contigo no puedo hacer negocios. Riesgo legal alto, ¿sí? ¿Se acuerdan de las matrices de riesgo? Mucho más ampliamente lo hubiésemos visto. También sé de riesgo, hubiésemos visto mucho más, pero no venía al caso, ¿sí? No están especializados en riesgos. Hubiésemos visto riesgos a fondo, matrices, cumplimiento, hubiésemos visto ejemplos, hubiésemos revisado papers de investigación de riesgos y nos dábamos una lija, siquiera unas 5 clases en eso, ¿sí? Entonces eso pasaría, Francis. No sé si con eso está la pregunta respondida. Sí, muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, si se corta, se unen al mismo link ya para tratar de explicarles, al menos de avanzar con lo que les he prometido. Así que esto para mí es importante. El cliente, digamos que va a contratar un forward, ¿sí? Un contrato de forward por un millón de pesos, de dólares, o una tasa strike de 1,800 pesos por dólar, ¿sí? La tasa strike, normalmente, el strike, recuerden el strike, cuando se usa béisbol, por ejemplo, se dice strike, ¿no? Strike one, strike two, más o menos el strike, lo que tiende a hacer en términos de bolsa de valores, es el precio de mercado, ¿sí? O al precio pactado, o al precio en el que hemos quedado las partes, ¿sí? Las condiciones de la negociación es que vamos a cerrar un contrato de $1,000,000. La fecha de negociación y la fecha de cumplimiento, más o menos aquí estamos hablando alrededor de 2 meses, y la tasa forward
o el precio marcado por el mercado, o el strike, va a ser 1.800. ¿Qué quiere decir la tasa de mercado? Al precio que nosotros vamos a negociar. Es decir, por $1.000.000 van a ser 1.800 pesos, ¿sí? Es decir, si yo te doy 1.800 pesos, vas a darme $1.000.000. Te doy 1.800 pesos, te doy $1.000.000 o 1.800 pesos, como quieran verlo, si no hay problema. Lo importante aquí es que vamos a hacer vamos a hacer un intercambio de monedas. Vamos a tratar de comprar dólares por pesos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el precio por cada dólar? 1.800, ¿sí? $1.800. Pues lo tenemos marcado eso. Hoy cerramos el contrato, lo firmamos, quedamos en paz, tranquilos. Vamos al ejemplo, ¿sí? Un poco ya al ejemplo de la clase, ¿sí? Aquí existe un intermediario, Bancolombia, ¿sí? El escenario 1, lo que quiere decir que el precio spot o el precio actual o el precio de mercado hoy día, el spot normalmente se refiere al precio actual, al precio de cierre, al precio de que estamos viendo en este momento en bolsa. Lo que hoy cuesta ese mismo contrato, nosotros lo hemos cerrado por 1.800. Lo que hoy cuesta es 1.850. El ejemplo que les ponía, ¿qué pasaría si es que al término del contrato cuesta 1.850? ¿Sí? El cliente lo que está comprando es debajo de la tasa, debajo del valor de la tasa que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 1.800 es menor que 1.850. Es decir, el mercado hoy está pagando 1.850. Yo cerré el contrato en 1.800. Perdón. Y en el escenario, por su parte, lo que está pasando es que el precio en cambio bajó, ¿sí? A 1.750. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo hoy voy a pagar $1 y me van a dar 1.750. ¿A quién le conviene las caídas y los incrementos? Los incrementos normalmente no le interesan a quien está importando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero pagar cada vez menos. ¿Sí? Por tanto, si es que yo puedo pagar menos, muchísimo mejor. Y a quien no le importa mucho las bajadas, no nos importa mucho, le importa más al exportador, porque yo quiero que por favor me puedas comprar. Así sea un precio bajo, pero que me compres. ¿Sí? Entonces aquí con esto rompemos esta incertidumbre de que el precio cambie. En 1.800 cerramos, el precio se incrementó y el precio bajó. ¿Sí? Perdón, chicos. Es que me está acabando la voz después de una hora de clase. Y luego tenemos las opciones, ¿sí? Tenemos las opciones call y put, ¿sí? Normalmente que las opciones, a diferencia de los forwards, aquí establecen una adquirencia de derecho. Aquí ya no es una obligación, aquí es un derecho la compra y la venta, ¿sí? A diferencia de las opciones a diferencia de los forwards, en cambio, veíamos que es una obligación, ¿sí? En cambio, las opciones que tienden a ser en cambio un derecho, ya no una obligación. La diferencia entre un derecho y una obligación es que a mí me corresponde y la obligación es que tengo que hacerlo contigo o no o con nadie más. En cambio, el derecho es que mira, yo tengo el derecho de establecerte un precio call o un precio de venta put, ¿sí? Normalmente el precio, lo que se dice como precio de compra o precio de compra call es para vender. ¿Cuándo vendo? Cuando normalmente yo veo que ese precio de mercado empieza a subir o a bajar, ¿sí? Algo que no me conviene. Y cuando vendo, normalmente con la misma condición de mercado. Cuando veo que el precio de mercado no está tendencialmente a mi favor, ¿sí? Las opciones se parecen muchísimo a los forwards. ¿Cuáles son mejores? Mejores para mí son los forwards. ¿Por qué? Porque las opciones normalmente no establecen una obligación, establecen un derecho. Y yo me voy más por las obligaciones. Si ustedes me contratan a mí por una serie financiera, yo tengo la obligación de entregarles un buen servicio. Y no, en cambio, no es mi derecho entregar algo bueno o malo. ¿Sí? En cambio, eso pasa con las opciones. Normalmente las opciones lo que tienden a hacer es igual, se negocian entre 3 y 18 meses, son un poco de menor corto plazo, no son tan largas como los forwards, ¿sí? Igualmente aquí solo se establece delivery, que solamente se aplica para Colombia, y aquí el precio de la opción es una prima, aquí se establece una prima de ganancias, sí, aquí se estableció, ya vamos a verlo. ¿Por qué? Porque en cambio en los forwards normalmente no se establece una prima de ganancia, normalmente una prima corresponde a un riesgo de cumplimiento o incumplimiento. ¿Qué tal si el Francis no me cumple lo que hemos quedado? Sí, yo tengo que aplicarle una prima de incumplimiento. Y lo que no pasa es en cambio en los forwards. ¿Sí? En los forwards, por su parte, no se aplica esta prima. La diferencia entre lo uno y lo otro es que se hace la diferencia entre los forwards y las opciones es que se aplican para lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que aquí, en cambio, en las opciones se aplican una prima de riesgo. ¿Sí? Normalmente una prima de riesgo sobre qué? Sobre el incumplimiento,
sobre la forma en que estoy negociando, sobre la reputación del vendedor, sobre la reputación del comprador. ¿Qué pasa si el Francis no me cumple?